Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual para la integración del cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Recuerde que este curso es un esfuerzo de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente a través del proyecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en apoyo al proceso impulsado por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. En esta oportunidad, nuestro estudio se centrará en la temática las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. En el siguiente esquema se muestra el proceso necesario referente a las medidas de adaptación que inicia con la identificación del problema, según lo que vimos en el análisis de riesgo climático, mediante el cual se identifica la amenaza, el elemento expuesto y la vulnerabilidad, constituyendo estos los elementos esenciales que permiten estimar impactos y definir, como respuesta ante dichos impactos, las respectivas medidas de adaptación al cambio climático. El siguiente paso consiste en aplicar los criterios y orientaciones incluidas en la caja de herramientas para describir variables asociadas a las medidas, tales como objetivos, indicadores, temporalidad, ubicación, responsabilidad, financiamiento y otras, es decir, diseñar la ficha o diseñar el mecanismo para preparar la medida de adaptación. Un elemento fundamental a tener en cuenta para el éxito de las medidas de adaptación es el papel de los actores involucrados y el nivel de responsabilidad y empoderamiento que estos asumen en la práctica. Con la finalidad de ver el efecto de la medida y su incidencia en el proyecto o área afectada, es importante evaluar la efectividad de la medida y su incidencia en el proyecto o área afectada. Es importante evaluar la efectividad de la medida y, en lo posible, estimar el costo-beneficio y su costo-efectividad, es decir, medir, monitorear y evaluar las medidas implementadas en términos de logro de sus objetivos. Finalmente, es muy importante sistematizar las experiencias y las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que han resultado efectivas, de manera que facilite la réplica o el escalamiento de las medidas de adaptación en otras áreas o proyectos similares. Como lo habíamos visto en las clases anteriores, la caja de herramientas de cambio climático constituye el insumo orientado a contribuir en la actualización integral de los elementos que conforman los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Durante esta clase nos vamos a enfocar en la inclusión del cambio climático en el segundo elemento del PDOT denominado propuesta o modelo territorial deseado, para lo cual vamos a enfocarnos en la definición de medidas de adaptación y mitigación. Para entender el proceso que se plantea a continuación, vamos a conceptualizar los dos tipos de medidas como respuestas para combatir los efectos de cambio climático. Se entiende por medidas de adaptación al cambio climático a las acciones que tienen por finalidad reducir la vulnerabilidad al cambio climático de sistemas naturales y humanos, entre los que se incluye infraestructura. Estas acciones contribuyen con los procesos de ajuste al clima actual o proyectado y sus efectos, tratando de moderar o evitar daños y aprovechar las oportunidades que pudiesen presentarse. Una medida de adaptación es una acción de respuesta a partir de un análisis de impacto y riesgos climáticos. Es importante resaltar este aspecto, pues una vez que se ha identificado las amenazas climáticas presentes en el área de estudio, a través de la revisión de los mapas correspondientes y habiéndose realizado el análisis de riesgo climático a través de la aplicación del anexo 2 de la caja de herramientas, se buscará definir cuáles serían las respuestas o medidas de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y de la sociedad para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Para esto se han planteado las denominadas tipologías de medidas de adaptación que categorizan las medidas de adaptación en un grupo de las denominadas medidas blandas, relacionadas, por ejemplo, al fortalecimiento de los procesos sociales y a la formulación o fortalecimiento de políticas, entre otras. La otra categoría incluye las llamadas medidas duras, que son aquellas relacionadas, por ejemplo, con la construcción de infraestructura física o la implementación de acciones físicas en el territorio para restaurar ecosistemas, asegurar la producción agropecuaria, mejorar, optimizar la producción hidroeléctrica, etc. En ambos casos, estas medidas deben estar orientadas como una respuesta clara para reducir impactos de las amenazas climáticas y no solamente como medidas de desarrollo. Las tipologías además se han clasificado de acuerdo con su naturaleza. Entre las principales se destacan los siguientes tipos.
Fortalecimiento de capacidades, considerada como una medida blanda. Con este tipo de medidas se busca la construcción de capacidades para incrementar la capacidad adaptativa de la población vulnerable a través de la formación, educación, entrenamiento, que permita que los equipos técnicos, actores y demás beneficiarios tengan una mejor comprensión de la problemática y puedan dar respuesta apropiada para enfrentar los impactos del cambio climático. Administración y planificación territorial. Medidas de adaptación vinculadas a la construcción de instrumentos normativos como planes, estrategias u ordenanzas que incorporen la dimensión de cambio climático. Implementación de buenas prácticas. Acciones relacionadas, por ejemplo, con el aprovechamiento del recurso hídrico a través del mejoramiento de los sistemas de riego, con la implementación de nuevas tecnologías o el uso de prácticas ancestrales como albarradas, que son sistemas de recolección y almacenamiento de agua a través de infraestructuras naturales usadas desde las culturas precolombinas. Infraestructura física. Consideradas como medidas duras, por ejemplo, disponer de un sistema de riego para superar periodos de escasez de agua o un sistema de control de inundaciones mediante la construcción de presas y otras obras de protección de riberas. Sistemas de alerta temprana, que permiten contar de manera oportuna con información adecuada ante posibles eventos climáticos extremos, permitiendo así la disminución del nivel de afectación sobre la población. Infraestructura verde. Es otra tipología de medidas de adaptación que permite mejorar las condiciones de disponibilidad de espacios naturales, el aprovechamiento de terrazas de edificaciones para disponer de cultivos de hortalizas o disponer de áreas para mejorar o incrementar espacios saludables. Tecnología. Aprovechamiento de la generación de alternativas tecnológicas para afrontar las amenazas climáticas y los efectos físicos directos. Como parte de la propuesta, dentro del documento de la Caja de Herramientas de Cambio Climático, se encuentra la tabla 6, con la cual el equipo técnico que desarrolla el PDOT cuenta con ejemplos de medidas de adaptación del cambio climático de acuerdo con las competencias de los GAD y en función de las amenazas climáticas asociadas. Por ejemplo, con respecto a las competencias de infraestructura, saneamiento de un GAD municipal, si se cuenta con un proyecto de mantenimiento de infraestructura de alcantarillado pluvial, una vez identificado el elemento expuesto y las amenazas climáticas, en este caso la infraestructura de aguas lluvias y el aumento de lluvias extremas respectivamente, algunas de las posibles medidas de adaptación serían desarrollar estudios para identificar la capacidad necesaria de los sistemas de conducción de aguas lluvias usando datos de proyecciones climáticas y emplear materiales constructivos más resistentes para evitar daños o limitaciones operacionales en el sistema de conducción de aguas lluvias. Es necesario recalcar que las medidas de adaptación al cambio climático deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con la realidad de cada localidad. Los ejemplos presentados en el documento mencionado y en este curso deben considerarse únicamente como referencia teórico-conceptuales. El documento en formato PDF denominado Caja de Herramientas de Cambio Climático, en su página 29, establece un formato de ficha que permite la estructuración de las medidas de adaptación. Esta ficha busca facilitar el diseño de las medidas de adaptación que sean priorizadas. Las primeras secciones de la ficha se deben completar con base en los resultados obtenidos al estimar la vulnerabilidad y el riesgo climático del elemento expuesto. Las siguientes secciones orientan al diseño apropiado de la o las medidas para que se incorpore de manera adecuada dentro del programa o proyecto respectivo. El llenado de esta ficha es muy importante, pues constituye un perfil detallado de las medidas de adaptación a implementarse y un insumo del proyecto analizado que debe ser ubicado como un anexo al plan de desarrollo y ordenamiento territorial. De esta manera se contribuye con la inclusión de criterios de adaptación al cambio climático en la fase de propuesta del PDOT. Es importante recalcar la importancia de la participación en este proceso de los actores locales, es decir, personas conocedoras de la realidad local, con la finalidad de asegurar la inclusión de información verídica, lograr un involucramiento efectivo desde la fase de diseño de las medidas y contribuir al logro su sostenibilidad en el tiempo.
Como mencioné previamente, durante esta sesión veríamos la inclusión de cambio climático en el segundo elemento de los PDTs denominado propuesta o modelo territorial deseado. Al respecto, ya hemos aprendido cómo hacerlo con la parte relativa al componente de adaptación al cambio climático. Ahora vamos a enfocarnos en el proceso establecido para las medidas de mitigación al cambio climático. Para este abordaje nos centraremos en los anexos 3 y anexo 4 de la caja de herramientas. Para orientar el procedimiento, el presente flujo de procesos permite realizar el análisis de las acciones sectoriales de mitigación. Como primer paso, tenemos la identificación de las competencias del GAD según el nivel de gobierno, así como su alineación con los sectores priorizados de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que son energía, agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, procesos industriales y residuos. Con este fin, se cuenta con el apoyo de las tablas 10, 11 y 12 del anexo 3, que permitirán al GAD conocer la manera en que sus acciones a nivel territorial se articulan con la gestión a nivel nacional sobre mitigación del cambio climático. Recuerde que la mitigación del cambio climático es un concepto que se refiere sustancialmente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y a la captura de carbono. El segundo paso, ligado al anterior, consiste en identificar los programas o proyectos de su PDT que se están desarrollando o que se planean ejecutar dentro de su respectivo territorio. En este punto, vale la pena puntualizar que los proyectos que se identifiquen para trabajar en el componente de mitigación del cambio climático pueden ser o no los mismos que se eligieron para efectuar en ellos el análisis de riesgo climático. Para el paso 3, y según lo identificado previamente, se parte de las competencias, prioridades, capacidades y o necesidades de los GAD que deberán seleccionar los programas y proyectos en los cuales desean incorporar acciones que aporten a la mitigación del cambio climático. Como siguientes pasos 4 y 5, cada GAD deberá revisar el anexo 4, matriz de acciones sectoriales de mitigación, que contiene información sobre las categorías, subcategorías, gases de efecto invernadero relacionados y posibles acciones de mitigación para los sectores prioritarios para la mitigación del cambio climático. Para el paso 6 es necesario identificar la categoría y subcategoría al cual el programa o proyecto corresponde en función de su objetivo y alcance, tal como se muestra en el anexo 4. Para el paso 7 se parte de los insumos de los pasos anteriores, es decir, una vez identificada la categoría y subcategoría que se alinea con el objetivo y alcance del proyecto seleccionado por el GAD, en la columna de gases de efecto invernadero se podrá reconocer el o los gases de efecto invernadero asociados a dicha categoría y subcategoría. La identificación de los gases de efecto invernadero en los programas y proyectos ayudará al GAD a relacionar las emisiones que estos generan hacia la atmósfera. En este paso, es necesario considerar que si existen acciones que no se encuentran en el listado, pero que aportan en el programa y o proyecto, se incluyan como acciones de mitigación, si es que el caso así lo amerita. Asimismo, se recalca que en el caso de que el objetivo, alcance y actividades del programa o proyecto contribuyan o estén asociadas adicionalmente con otro sector o sectores de mitigación, deberán repetirse el mismo ejercicio las veces que corresponda, como se señala en el paso 9. Finalmente, como paso 8, una vez definidas las acciones de mitigación, es necesario dirigirse al anexo 5 que corresponde a la ficha para la incorporación de acciones de mitigación y completar la información requerida. A continuación, se muestra la estructura de la ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en los PDTs. Esta ficha se compone de 3 secciones: datos generales, datos del programa, proyecto, información referente al programa, proyecto en el cual se desea integrar acciones de mitigación y acciones correspondientes a la propuesta de inclusión de acciones de mitigación, donde el GAD identificará de manera cualitativa las acciones que aportarán con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Con este proceso se concluyen las indicaciones para la inclusión del cambio climático en el segundo elemento del PDT correspondiente a la propuesta o modelo territorial deseado.
Para abordar el tercer elemento del plan de ordenamiento territorial denominado modelo de gestión o ejecución del PDOT, es importante recordar que este elemento incluye el conjunto de estrategias y procesos que debe implementar el GAD para administrar su territorio. En tal sentido, para la inclusión del cambio climático en este elemento del PDOT, se busca lograr la implementación efectiva de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo a los actores capaces de aportar de manera directa e indirecta con este objetivo. A manera de orientación, para lograr este fin, es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En el documento de la caja de herramientas se presenta un proceso mediante el cual se logra la inclusión de cambio climático en el modelo de gestión o ejecución del PDOT. Una vez establecidos los programas o proyectos priorizados que pueden ser afectados por amenazas climáticas que generan uno o varios impactos y habiéndose definido las respectivas medidas que se adoptarán para afrontar tales impactos, es necesario delimitar las estrategias que permitan la articulación interinstitucional. Para este fin, se provee la orientación contenida en la tabla 8 del documento PDF. Asimismo, se cuenta con un ejemplo para guiar el llenado de este proceso. Aquí se muestra un ejemplo de una medida denominada usar especies nativas para la reforestación de taludes y orillas. En esta descripción de este ejemplo incluye la identificación del impacto, el rol de los actores, los espacios de articulación, el tiempo de vinculación, los mecanismos para la vinculación y las unidades del GAD a cargo del proceso. Con este ejemplo, lo que se trata de orientar a que cada uno de los GAD que estén trabajando en la actualización de sus PDOTs puedan identificar el proceso, cómo se logra implementar estos criterios en el modelo de gestión del PDOT. Con esto terminamos el presente proceso de formación de capacidades para inclusión de la variable de cambio climático en la actualización del PDOT. Esperamos que el curso y la información provista contribuyan de manera efectiva a los procesos técnicos que los GAD han desarrollado con este propósito y les dé además herramientas claves para la gestión de cambio climático a escala local. Recuerden que la información que se requiere para este proceso la pueden encontrar en la página web del SUIA y también en la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Muchas gracias por su atención y suerte con su PDOT.